Buenas tardes a todos. Ya nos encontramos en la unidad número 8, en la cual estaremos hablando del comité de SSO. En sus siglas significa Salud, Seguridad Ocupacional. Iniciamos. Dándole seguimiento al tema, el día de hoy, como comentaba al inicio, estaremos hablando de comité de SSO, en la cual empezaremos con el capítulo 1 de qué, lo que no, de qué es lo que se trata. En ese caso, el capítulo 1 es la disposición general. En el artículo 1 dice que el objetivo de este comité es el reglamento que explica cómo deben funcionar los comités de salud de seguridad ocupacional para prevenir accidentes, enfermedades y riesgos laborales. Como artículo 2 indica que esto explica el alcance para todos los trabajadores, especialmente a los más vulnerables. En este caso hablamos de las mujeres embarazadas, adolescentes, personas con discapacidad y otros casos. El artículo 3 de este mismo capítulo nos indica el artículo 3 es el campo de aplicación. Se aplica a todos los trabajadores donde existe un patrono sin importar el tipo de actividades o el lugar donde se trabaje. Vamos con el capítulo 2. El capítulo 2 nos habla de la constitución y funcionamiento. El artículo 4, siempre de esta constitución y funcionamiento, nos habla de la supervisión y control. El Ministerio de Trabajo y el ICS son los que requieren la supervisión que el reglamento se cumpla. El artículo 5 nos indica cómo se forma el comité. El comité debe tener igual número de representantes del patrono igual que de los trabajadores. Otro está obligado cuando existen 10 o más trabajadores a realizar un nuevo comité. Si hay menos de 10 trabajadores, solo se nombra un monitor de salud y uno de seguridad. El documento incluye una tabla con el número mínimo de integrantes. Otro sería el patrono debe participar en actividades y se debe autorizar y registrar en un libro de actas. El artículo 6 nos informa las funciones generales. El comité debe hacer lo siguiente: promover y vigilar las medidas de seguridad, proponer mejoras, hacer inspecciones, revisar sugerencias, ayudar a investigar accidentes y participar en capacitaciones. Como artículo 7 podemos hablar de la integración. El patrono nombra a sus representantes. Otro sería los trabajadores eligen a los suyos mediante votación. También se puede tener suplentes. El monitor debe formar parte del comité. En el artículo 8 nos habla de las autorizaciones y libros de actas. El comité debe registrar en el Ministerio o en el ICS el libro de actas. Puede ser físico o electrónico, y si tiene requisitos específicos. Otro sería el artículo 9, la primera reunión. Debe levantar un acta constitucional con fecha, nombre y elección y firma. El artículo 10 nos habla de los cargos y funciones. Los cargos mínimos son coordinador, el secretario y las vocales. Con eso tiene que estar el comité establecido. Cada uno tiene funciones muy específicas como convocar reuniones, redactar actas y verificar asistencia y otros temas. El artículo 11 nos habla de las reuniones. Debe hacerse al menos una al mes. Otro se documenta cada reunión en actas. El artículo 12 nos habla de las modalidades y reuniones. Se puede hacer reuniones virtuales en la empresa o bien en una reunión física. La convocatoria. Esto debe enviarse una semana de anticipación. Los miembros deben confirmar al menos 3 días antes. Las reuniones deben ser dentro de la jornada laboral. Si ocurre un accidente, deben reunirse inmediatamente. Otro sería el artículo 14, que esto nos habla de las votaciones. Las votaciones deben ser mitad de miembros. Otro se debe dividir por consensos o si no por mayoría. En caso de empate, el coordinador tiene que dar doble voto. El artículo 15 nos habla de los derechos de los integrantes. El tiempo de reunión cuenta como tiempo de trabajo. Debe tener un lugar adecuado y recursos.
no puede ser efectuado en sus condiciones de trabajo. El artículo 16 nos habla de la formalidad del acta. El acta debe incluir fecha, hora y asistencia y ausentes y acuerdo y firmas. El artículo 17 nos habla de los invitados. El comité puede invitar a expertos o personas que aporten información. El artículo 18 nos habla de la comisión de trabajo. Se puede crear comisiones temporales al pertenecer, pero siempre bilaterales. El artículo 19 nos habla de las notificaciones. Cualquier cambio en los integrantes debe informarse al Ministerio o al ICS dentro de los 10 días hábiles. El artículo 20 nos habla de la vigencia de los integrantes. Los miembros duran 2 años en el cargo, renovable o, en este caso, en obras temporales, durante lo que dure la obra. En este caso, ahora hablaremos del capítulo número 3, que es el control de información. En este nos indica el artículo 21, el control de documentos. Se debe mantener toda la información organizada y segura, física y electrónica. El artículo 22 nos habla del tiempo de resguardo. Toda la información del comité debe ser guardada por 10 años. El documento mínimo en el artículo 23 nos indica que el comité debe de llevar un archivo que incluya actas, minutas, información de accidentes, agendas, programas de seguridad, denuncias, indicadores y reglamentos internos. Ahora hablaremos del título 2 o el capítulo 4, perdón, que es la clase de comité. En el artículo 24 los tipos de comités son el comité de bipartito normal, el comité de corporativo, en este caso que serían varias empresas, el comité institucional, que son varias instituciones públicas, el comité de administración conjunta son centros comerciales. Vamos con el número 5, que en este caso nos habla de la relación con terceros. El artículo 25, que son las empresas contratistas, dice las empresas contratistas deben cumplir las normas de seguridad en la empresa donde trabajan. El artículo 26 dice responsabilidad solidaria. Si ocurre un accidente en ambas empresas, contratantes o contratistas comparten la misma responsabilidad. En el capítulo 6 estaremos hablando del incumplimiento en el artículo 27. La violación al reglamento se sanciona según el artículo 271 y 272 del Código de Trabajo. Ahorita estaremos hablando del último artículo, que sería el número 8, que es la disposición final. El artículo 28 es la derogación. Esto elimina el manual anterior del 2017. El artículo 29 es la vigencia. Entra en vigor el día siguiente de su publicación en el diario de Centroamérica. Esos son los artículos que lleva el comité de SSO, la cual debe cumplir al pie de la letra. Espero hayan podido comprender esta información. Les agradezco por su tiempo.